de trabajo en aras del fortalecimiento de su lengua materna junto a jóvenes de otros pueblos indígenas en la ciudad. Ha sido invitado como ponente en literatura indígena y ha compartido sus escritos en diferentes festivales y recitales locales, nacionales e internacionales, y actualmente es mediador de la Manzana Cultural del Banco de la República. Eikin, bienvenido. Shura Karirei Nuyau Tumai Imuatel Shurabe Namui Nui Manjigu Murteguiwan Mugaganjabui Isua Mara Nui Unejiguan Undak Tega Kishikuin de Bucha Shabe jigiriguan manjiu esegablatinja unan merejit kalujigo trendan nayunajik keriketan kerikuihuinatan ni yabe kate ajungun keriketan ajumubugun namui yaulelata kate ajuabe pirejiwan kwajib katerami mischei tamap kariketan pesanabgun chuguji yeiguan chunureiwan nyui yauelan pesanabgun Kambawa muanu kushaniguan keriketan nam misak kemgushemuan kemgushaniguan chubishibugun chuyunam betegatam nureinu nui manjiyu mur pushabashik pesan namon chunjigay namui pira unajik. Cuando salimos de nuestras casas, cuando salimos de nuestro territorio a otros contextos, tal vez algunos de los que estén presentes les pase, hay un temor siempre por quienes nos cuidan, por nuestros abuelos, por nuestros papás, por nuestros hermanos mayores, por quienes convivimos. Este es el temor de la abuela. Antes de que parta a la gran ciudad, la abuela, quebrantada por la futura ausencia de su nieto, lo despide con un llanto camuflado. En el último abrazo para su reminiscencia, le susurra pausadamente al oído: mijito, tengo miedo de que te vayas y no vuelvas. Tengo miedo que, como aquellos que se van, cuando vuelvas no quieras trabajar la tierra. Tengo miedo de que olvides de dónde naciste, de dónde te fuiste, de los tuyos, de que olvides el legado, aquel que te hemos enseñado. Tengo miedo de que pierdas la esencia, aquella que la naturaleza ha forjado en ti. Por favor, no lo olvides, hijo de mi tierra. Dentro de ese miedo, y también cuando uno llega entonces a estos contextos, de cierta manera extraña esos lugares de donde uno viene. La familia, la casa, su mascota, sus seres queridos. Y esta es una reminiscencia vigente. Extraño observar los astros a través del puro cielo, el arrullo del viento lento acariciando el suelo. Recuerdo el edredón de enredaderas junto a la infinita fragancia
de las montañas frondosas con su imponente elegancia. Imagino desde mis remembranzas el brote del manso riachuelo, ese que corría por senderos, hasta llegar a torrentes incontrolables. Me lleno de suspiros pasajeros al pensar en ese campo en que mi alma desnuda y anhela sin sosiego volver a caminar desnuda. Mientras tanto, sacudo mi afán, corriendo entre el follaje humano, persiguiendo mis vigorosos sueños que sin brazos solo me dan la mano. Guardo silencio sin detenerme, paseando y pensando. Alcanzar la aurora de la vida, aunque siento que esta selva me devora, no reparo a la simple mordida. Aunque con menguantes pasos a las metas yacentes me arrimo, el dulce cansancio abraza mi alma, adormeciendo el amargo desánimo. Un proceso que quise plasmar en unos escritos, y en este escrito desde esos recuerdos y manteniendo de cierta forma esa memoria que nuestros mayores nos han transmitido a través de la lengua del Namrik, que es la lengua del pueblo Misak. El pueblo Misak, ubicado en el occidente, suroccidente del país, entre el Cauca y Huila. Vengo del resguardo La Gaitana de La Plata, Huila, y pues llevando un proceso de aprendizaje y fortalecimiento fuera del territorio a través de estas prácticas de la escritura y la práctica de la lengua en estos espacios. Mayanguien Ungongwa, muchas gracias a todos. Y sus manifestaciones socioculturales y políticas. Desde una edad temprana, Iván ha sido una ferviente defensora y promotora de sus tradiciones ancestrales, utilizando el arte como una herramienta para la preservación y la experiencia cultural. Además de su labor artística, Ivana se ha destacado por su trabajo en el fortalecimiento cultural de las familias quichuas a través del arte musical y dancístico. Su enfoque en la cultura como herramienta de trabajo y lucha refleja su dedicación a la preservación y promoción de las tradiciones quichua en su entorno urbano. Su trabajo no solo enriquece la vida cultural de la comunidad quichua en Bogotá, sino que también contribuye al reconocimiento y valorización de las culturas indígenas en el contexto contemporáneo. Busca crear puentes entre las diferentes dimensiones de su identidad cultural y la realidad urbana. Su visión es seguir desarrollando su práctica artística y comunitaria, aportando al fortalecimiento y visibilidad de la cultura quichua en la ciudad. Ivana, bienvenida. Alipunja, tukuya kaipikuna, sumakpunja charipaichi, nyukashuti mikani, Ivana Daniela Tuntakimba mikani, Alilla Mikan. Aquí les estoy saludando. Mi nombre es Ivana Tuntakimba, yo soy indígena quichua Otavalo. Cuando yo les digo Alilla Mikan, estoy preguntando ¿cómo está usted? Ustedes tendrían que responderme Alilla Mikani. Entonces les voy a preguntar Alilla Mikan. Alilla Mikani. Exactamente. Bueno, un poco el contexto de mi comunidad. Yo soy hija de padre quichua Otavalo, mi mamá es de Bogotá. La comunidad quichua como tal es originaria de Ecuador, de la provincia de Imbabura. Bueno, hay una palabra que nos distingue dentro de nosotros, que es el Mindalae. ¿Qué es el Mindalae? El Mindalae como tal es el quichua que empieza a migrar, ¿no? Que empieza a salir de su territorio de origen, que es una particularidad de nuestra comunidad. Los quichuas, más que nada, esto surge pues, por el tema del sustento, por buscar nuevos rumbos. El fuerte como tal es el comercio, es la música, es la parte cultural. Mi historia, ¿cómo empieza? Desde mis abuelos. Ellos empezaron a migrar a finales de los años 30, comienzos de los años 40, llegaron a Bogotá con tejidos y con música, pero principalmente con sus tejidos. Se radicaron en Bogotá, fue como el auge textil, ya empezaron como a organizarse, se radicaron, empezaron a nacer los demás hijos ahí en Bogotá.
Y bueno, lo que les digo, yo soy como casi ya de la quinta, sexta generación que nació en Bogotá. En Bogotá pues hay un cabildo ya organizado que pues, ya llevamos muchos años en el proceso organizativo. Mi proceso pues desde niña mi papá siempre me inculcó como mi traje, siempre de alguna otra manera estaba muy inmersa en el tema musical, mi familia es más de música. Yo estoy más involucrada en el tema de la música, de últimamente, pues bueno, primero de la música y luego empecé con la danza y luego con la música. ¿Cómo les explico? Digamos, bueno, es como un proceso muy bonito, ¿no? Digamos que por medio de la música yo empecé como a rescatar y a fortalecer mucho el tema de la lengua. Cuando yo empecé a involucrarme con mis primos, con mi papá, obviamente surge, ¿no? Están los cantos en el idioma. Y pues era lo que yo les comentaba ayer a los compañeros, era como espacios que solo ocupaban principalmente los hombres, solo los hombres tocaban instrumentos, solo los hombres estaban siempre en la música y las mujeres pues en la danza. Pero como que surge para mí, fue como en el año 2015 que empezaron como, bueno, pero nos hace falta una voz femenina, inténtalo. Yo no estudio música, pero igual como que bueno, lo empecé a hacer. Y siento que de alguna otra manera el arte fue una forma para reafirmar, ¿no? Como tu identidad, como quichua, como indígena. Yo siempre me he reconocido como indígena porque siempre he estado como viviendo estos códigos culturales desde niña. O sea, siempre recuerdo a mi abuelita con sus trajes, mis tías con sus trajes, para las danzas nos vestían. Entonces como que ha estado muy presente, ¿no? De alguna otra manera cuando ustedes escuchan la música quichua, cuando se escribe, se cuenta la historia, ¿no? El diario vivir del quichua, su migración. Hay algunas canciones como Extrañando la tierra, como Dejo a mi familia, precisamente por buscar este sustento. Pues bueno, voy a cantarles una pequeña parte de una canción y se las voy a traducir. Estoy un poquito mal de la voz, vengo saliendo de una gripa de casi un mes de Bogotá. Pero entonces, ya les comento un momentico. Hay una canción que se canta principalmente como para los pedidos de mano, ¿no? Entonces te dice como Kunangarimba shamupani mitia mamaya Ushigutaka apangapami shamuhupani Kunangarimba shamupani mitia mamaya Ushigutaka apangapami shamuhupani Arini pipas, manani pipas, apapashami Ushigutaka apangapami shamuhupani Arini pipas, manani pipas, apapashami Ushigutaka apangapami shamuhupani. Ahora lo que dice la canción es Kunangarimbas shamupanimi tiamamaya. Entonces como hoy día vengo acá, hay una particularidad en nuestra comunidad que les decimos a los hombres y como o sea, entre nosotros nos llamamos como alipunja tío, alipunja tía, es como buenos días, como una reafirmación de la otra persona. Entonces por eso dice tía mamaya. Ushigutaka apangapami, vengo por su hijita, me he de llevar a su hija. Ari ni pipas, mana ni pipas, apapashami. Ari es una afirmación como así, si usted me diga que sí o me diga que no, yo me he de llevar a su hijita. Ushigutaka apangapamish, entonces le vuelvo a repetir cómo me la llevo. ¿Cuál es la otra parte? Entonces, él lo que hace, más que nada, es como que relata, ¿no? Como es una forma también de musicalizar muchos de los códigos culturales que hay dentro de nuestra comunidad. De por sí nosotros, lo que les decía, o sea, hay música para cada momento, ¿no? Desde los pedidos de mano, para el matrimonio es otro tipo de música. Entonces, como que el quichua plasma todas estas vivencias por medio de las letras, ¿no? Y así mismo es donde entra la música, ¿no? Como involucrarse, como musicalizamos todas estas vivencias. Eso por una parte. Hay música también para el nacimiento de los niños, para la muerte también hay muchas cosas como muy presenciales. Digamos que el quichua es muy musical en ese sentido. Entonces, bueno, pues a continuación les voy a leer como un poema de una compañera quichua, ella se llama Lucía Lema y está pues en quichua, ya les leo la traducción. Kushikuy. Puntaka mana ista apukunata riksirkangichu.
Huyaylla killamallami inti taytapa kushumun shayarka. Paypak suni achawan llampuchingapak. Chaymi inti taytaka richarirka. Pata pugrukunata yalishpa. Tukuy tiashkata wiñashirka. Na shamayashpata achil taytata yupaycharka. Kawsay karashkamanta hatun raymi tiaka. Ruku hampukunata kunturkuna. Yukuta manashpa wakarkuka. Shinami yakumama urkumurka. Alpata pukushim kapak. Shasnami lomakunata kuyurkunata. Saratapas pukuchirka. Paikunami, harikuna, warmikuna, tukurkakuna, kuyarkrakuna, hatun raimi, ninan, kushikuimi, tiarka. Alegría. En principio no había dioses ajenos. Estaba la luna vestida de escarcha, tocando con sus largos cabellos los aposentos sagrados del sol. Despertó él entre rocas y caminando creció verdosos valles, animales grandes y pequeños. Trasnochando, veneraron al Dios luminoso por haber permitido la vida. Hubo gran algarabía. Llamaban con cánticos a la lluvia, que es mujer para hacer parir a la tierra. Vinieron entonces los guaguas, que eran las montañas, las estrellas, el maíz. De ellos nacieron los hombres y las mujeres, y entre ellos hubo amores, hubo fiesta y alegría. Muchas gracias. Porque representan, por supuesto, lo que les di al principio, 3 culturas ancestrales de nuestros pueblos indígenas. Entonces, micrófono abierto, ¿quién quiere hacer preguntas, comentarios? Aprovechemos la asistencia de nuestros amigos poetas. Buenos días, muchas gracias por esta invitación y por conocerlos a ustedes tres y aquí a todo el público, muchas gracias. Mi pregunta es un poco más a los tres que están presentando ahorita. Los poemas son muy bonitos, muy agradables, todo. Yo quisiera saber qué tipo de dioses tienen ustedes, a quienes adoran, son uno o son varios. Quisiera saber eso porque pues resulta que yo tengo 3 estudiantes indígenas, son de una comunidad diferente, pero no sé muy bien cómo interactuar con ellos y quisiera conocerles un poquito más la cosmovisión que tienen ustedes. Bueno, del compartir que he podido tener con diferentes comunidades, he dado cuenta que en la mayoría está presente la intromisión, por así decirlo, o la evangelización pues de las comunidades. En el pueblo Misak es algo similar también porque, por ejemplo, en mi familia inicialmente fueron pues evangelizados muy ampliamente, muy profundamente. Por lo tanto, mi familia fue católica un buen tiempo y bueno, hicieron todos sus sacramentos y eso, ¿no? También conociendo un poco de la historia, lo que decía, por ejemplo, en muchas comunidades era que al recibir a Dios en su corazón, entonces ya se volvían como humanos, o sea, volvían personas con seres con alma, porque antes no tenían, antes de recibir a Dios. Entonces era la percepción que hace 200, 300 años se tenía, y por eso también incluso ustedes pueden revisar la Constitución de 1886 o también, por ejemplo, la Ley 89.1890 que aún rige. Hay algunos de los articulados que ya se declararon inexequibles por la Corte Constitucional después del 91, pero dice, por ejemplo, que las leyes, que esa ley específicamente va a regir sobre sociedades incipientes. Y que también uno de sus artículos dice que
esa ley estará presente mientras los salvajes vayan reduciéndose a la vida civilizada, ¿sí? Y bueno, eso fue lo que se declara inexequible, pero en la práctica las misiones religiosas, las religiones, bueno, más que todas las misiones religiosas como los capuchinos hacia la parte del sur de Colombia y una parte también del norte, pues fueron los encargados de evangelizar y de humanizar, según ellos, a las comunidades. Esto suponía prohibirles hablar el idioma propio, prohibirles vestirse de la manera en la que se vestían, y pues en el pueblo Misak eso fue bastante fuerte también. Entonces la imposición de la religión pues estuvo presente. Mi familia es evangélica, por ejemplo, ya estando en estos contextos, ya compartiendo en estos contextos y conversando también con mayores que de una u otra manera sostienen las vivencias, las prácticas ancestrales de la comunidad, la creencia del pueblo Misak o dentro de la cosmovisión está presente entonces un ser que se llama Pishim Misak y otro que se llama Kayim, ¿sí? Que no tiene género, por así decirlo, ¿sí? Simplemente está presente en nuestro contexto y nosotros con él interactuamos, no como un superior de nosotros siempre, sino interactuamos para vivir en armonía con la naturaleza, ¿sí? Sin embargo, no es una práctica, aclaro esto, no es una práctica constante, no es una práctica que esté presente todo el tiempo, ni en todas las familias, incluso desde la religión, incluso desde mi familia, respecto a Kayim y a Pishimisak, se tiende, como lo hace la religión, diversas religiones, a satanizar estas creencias. ¿Sí? Entonces, de pronto algo que pueda, de la manera en la que puede interactuar es pues con el respeto a sus creencias, ¿no? Desde una apertura pedagógica en torno a esos diversos saberes, a respetar lo que las otras personas creen también, desde la concepción que tengan, y tener en cuenta también que puedan haber tenido una evangelización alto o grado nivel en torno a sus creencias en las deidades. En el caso del pueblo Misak, pues yo comprendo respecto a, ya entiendo más sobre las creencias de mi pueblo, sobre las prácticas y la importancia, pero tal vez en algún momento se encuentren con un Misak pastor, ¿sí? O por ejemplo en mi comunidad en un territorio en el Cauca hay un tío que es sacerdote y da la misa en Namrik, que es el idioma propio. Entonces es un poco en ese sentido. Bueno, desde la parte de la religión o los dioses que hay dentro de la cultura indígena Wayuu, creo que nos pasa a todos a los de la comunidad indígena, y es el tema de la colonización, ¿no? Y de la evangelización también que viene con esa parte de la colonización. Por ejemplo, en mi tesis de grado también me preguntó mucho por el tema sagrado, ¿no? ¿Qué es lo sagrado para la comunidad indígena Wayuu? Y a través de eso empecé a hacer indagación y también al hacer mi trabajo de campo, y sumergirme nuevamente a mi territorio y con mi gente, eso me llevó también a un gran aprendizaje, porque pues muchas veces a veces las personas creen que por uno pertenecer a cierta comunidad o algo, piensan que uno sabe de todo, ¿no? Que uno tiene todo, o uno mismo también tiene ese autoengaño, ¿no? Que a veces uno dice, yo soy parte de esta familia y sé sobre todo mi familia, y es una gran mentira. Entonces, con eso descubrí también dentro de mi tesis de grado, al momento de sumergirme, y me preguntaba qué es lo sagrado para nosotros. Entonces, porque hoy en día se ha perdido mucho esa relación o esa oralidad que teníamos anteriormente con nuestros sabios, ¿no? Dentro de nuestra cultura, de sentarnos a hablar sobre nuestro antepasado, se ha perdido un montón. Entonces, en el tema de lo que descubrí ahí, y empezaba a hablar con nuestras autoridades y los sabedores de nuestra cultura, por ejemplo, ellos hablaban mucho en el sentido de que anteriormente el ser Wayuu, según su ley de origen, surge de 3 generaciones. Y
y entonces desde ahí se explica como la parte sagrada para nosotros, de dónde surgimos y cuál es realmente. Entonces hay una relación con el todo, que hasta una piedra tiene vida. Una piedra, gracias a una piedra también existimos, y también ella nos brinda como esa energía para existir en el tiempo. Entonces, por ejemplo, lo que decían las autoridades es la primera gran generación, la gran madre de todos, y creo que comparto mucho con el compañero en la parte que decía, pues esta gran madre no tiene ningún tipo de género, sus hijos surgían por todos sus poros. Entonces no era ni hombre ni mujer, no se denominaba así, y tampoco se denominaba, o sea, nunca en el momento se hablaba de unos dioses, esos conceptos no se manejaban mucho, sino que más que todo manejábamos más los conceptos de deidades, los otros seres, entonces como que los sabios, y se empezaba como que el gran abuelo sol, el gran abuelo lluvia, entonces como que se expresaba mucho desde ahí, ¿no? Entonces la primera gran generación viene desde ahí, como la oscuridad y la luz, y entonces esas son las grandes, y la madre tierra, entonces que vienen siendo como que esos primeros que engendraron esas deidades que vienen mucho antes de nosotros surgir. Y después está la deidad de las plantas, y después surge el de los animales. Entonces lo que decía, y a lo último, como la cuarta generación, surgimos nosotros los Wayuu, que acogemos toda la energía de esas deidades que pues surgieron mucho antes que nosotros, y cargamos con ellos la energía de ellos. Es por eso que dentro de nuestra cultura respetamos mucho, o los abuelos siempre nos dicen, ten cuidado de cómo te relacionas con un animal o con un árbol. Entonces, por ejemplo, en nuestra cultura, cada apellido tiene un tótem o una representatividad, que son los animales, viene siendo como parte de nuestro Irruku, que es el apellido indígena, Wayuu. Entonces, por ejemplo, una familia tiene como tótem representativo al león o al tigre. Entonces esa familia tiene las características de ese tigre. Entonces, por ejemplo, que son muy territoriales y tienen una simbología, cada uno genera una simbología según el animal que le corresponda a cada Irruku, y con eso ellos también marcan su territorio, marcan su pertenencia. Entonces yo como familia Pinayú tengo que respetar como esa marca que generó la familia Jarariyú, digamos. Entonces, si yo me llego a meter con esa pertenencia de la familia Jarariyú, se puede generar una guerra interclanil entre mi familia. Entonces, por eso también está la fuerza del Puchipú, que es como entra a ser el abogado dentro de cada familia. Cada familia tiene su propio Puchipú, que es el que entra como a mediar, ¿no? A que esas familias estén en paz con otras familias Wayuu dentro de los territorios. Y siempre tiene que ver el respeto por la palabra y por lo que representa como la comunidad de cada quien. Pues porque, bueno, y desde ahí parte esa como lo sagrado para nosotros, como el respetar como nuestro entorno, porque así como vamos, mi abuela siempre decía, si vas a cavar la tierra sin justa razón y sin pedirle permiso, es cavar tu propia tumba antes de que pues llegue tu tiempo, ¿no? Entonces, siempre que vayas a empezar a hacer un hueco en una tierra, dile por qué lo vas a hacer y da una ofrenda y recompénsalo con algo, siembra un árbol o no sé, o sea, aliméntala. Pero si lo haces por hacer y ya por querer destruir, pues ya estás cavando tu propia tumba. Entonces, como que hay parte mucho lo sagrado para nosotros. Pero ya en el momento en que se sumerge mucho en la parte de la civilización, pues nosotros como cultura indígena Wayuu, y somos muchos, y desde siempre el Wayuu siempre ha tenido como esa curiosidad de querer aprender del otro hermano, de Arijuna, como nosotros le decimos, el no indígena le decimos Arijuna.
Entonces, siempre queremos estar aprendiendo de ellos. Entonces, por ejemplo, en Bahía Portete siempre hacían los trueques o cambios con con otros países, con los aríjuna, los blancos. Entonces, en ese entonces, cuando se hacía el trueque, pero el guayú siempre preguntaba cómo se utilizaba tal herramienta. Y una de las herramientas de la cual se empoderó mucho el guayú son las armas. Entonces, cada familia guayú tiene arma en territorio, no graben eso. Entonces, ellos siempre han aprendido eso para poder cazar animales y todo esto. Entonces, en el caso hubo un levantamiento frente a la colonización para que pues no se llegara a colonizar a la comunidad indígena guayú, y por eso, gracias, hoy en día mantenemos casi todas nuestras costumbres, usos, lengua y todo lo tenemos muy fuertemente, debido a que esa lucha que dieron nuestros antepasados, porque ellos se levantaron en guerra también y se protegieron dentro del territorio, y la única manera en que me acuerdo que decía mi tío, bueno, los españoles, al momento en que ellos no dieron con la comunidad indígena guayú, tuvieron que mandar una carta a España y decir que habían unos indios muy rebeldes que no se dejaban colonizar y pensaban que ese territorio era de ellos, dueño, y pues una de las cosas que los beneficia mucho es que la misma naturaleza donde ellos estén es como si los abrazara, es como si los protegiera, y era porque ellos mismos utilizaban esa naturaleza para ellos poder defenderse, esconderse, y también generaban armas con eso. Y en ese caso, pues, como ellos no lograron eso, pero hay una cosa que sí les llama mucho la atención a ellos, es el aprendizaje. Entonces, traigamos a los capuchinos para que los evangelice y les diga que los van a enseñar, los van a educar. Entonces empezaron a colocar los internados en el departamento de La Guajira y cerca de los territorios indígenas, para que cuando haya, no sé, como que los miembros tengan como una debilidad, enfermos, ellos enseguida estaban ahí para auxiliarnos. Y entonces eso fue la manera en que ellos empezaron a penetrarse a la comunidad y empezar a generar esa relación. Fue a través de la religión que fue que se acercaron. Y pues ahí fue que empezaron a enseñarle el significado de Dios. Y lo que hizo mi población indígena o la nación guayú es adoptar eso también. De hecho, hay muchos evangelizados cristianos y católicos dentro de la cultura indígena guayú. Y hace poquito, este año, sacaron la primera Biblia traducida en guayúnaic. Ya se tiene una Biblia en la cultura indígena guayú. De hecho, hace poquito se hizo el lanzamiento allá en el departamento de La Guajira. Entonces eso ha sido muy fuerte también, y pues también se han apropiado, y eso se respeta, ¿no? También como una de las maneras de tener ese intercambio cultural. Pero sí se tiene la historia, pero de que no se cuente mucho también en los colegios donde nosotros entramos a educarnos, por ejemplo en el internado, no se nos cuenta esa historia. O sea, si tú no te tomas el trabajo de indagar, hablar con los abuelos o leerte un escrito que haya hecho algún guayú en algún tiempo, pues no te vas a enterar de esa realidad, de cómo es realmente lo sagrado para ti, quién eres tú, cómo se vestían antes, porque la verdad, o sea, a pesar del tiempo, pues nosotros no somos seres estáticos, siempre estamos en cambio. Entonces, siempre hay que estar como preguntándonos por eso, para poder enterarnos realmente cuál fue esa esencia principal que era para nosotros. Y creo que esa pregunta que hiciste es muy importante, y pues fue una de las preguntas que también me hice en mi tesis de grado. Gracias. Es como tal del quichua, van muy de la mano con los principios, ¿no?, que tenemos como quichuas. De hecho, estos principios, digamos, el principio de la relacionalidad, que es como ver al otro, o sea, cómo nos relacionamos en este caipacha, porque el caipacha es ahora, ¿no? El jaguapacha es como arriba, y el ucupacha, que es como abajo. ¿Cómo nos relacionamos, no? No viendo al otro como un ser diferente, sino más bien complementario, que ahí es donde también entra a jugar el tema de la dualidad. Para el quichua tú siempre vas a ver que está el tema de la dualidad, ¿no? Está como el Taita Inti, que es el Taita Sol, está Mamaquilla, que es la luna, está, digamos, en Ecuador, cuando tú vas principalmente a nuestro territorio, que es Otavalo,
siempre te van a hablar del Tayta que es un volcán imponente que hay, pero también está la Mama Cotacachi. Entonces va muy relacionado con esa dualidad, precisamente, el Hari, el hombre y la mujer. Entonces como que todos estos principios también te relacionan en cuanto al respeto al otro, ¿no? Porque esos principios, como dicen, que es el amaquilla, amashua, amayuya. El amaquilla es no ser perezoso. El amashua es no robar. Y el amayuya es trabajar, ser honesto, que ahí es donde entra todo este tema, digamos, del respeto también hacia la naturaleza. Todas estas creencias, hay seres, digamos, que viven, ¿no? Digamos, dentro de los códigos culturales y las vivencias de nosotros como indígenas. Yo siempre me acuerdo cuando yo empecé a viajar a Ecuador otra vez a visitar a mi familia, por ejemplo, para las fiestas del Inti Raymi, que es como la celebración más grande que tenemos como pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? El Inti Raymi es el solsticio que se da en las fechas del 21 de junio y reúne como a toda la comunidad a raíz de la música, en el compartir, el baile de casa en casa. Pero las mamitas, las tías siempre te dicen como, verás, portaraste bien, tendrás cuidado que viene la yauma. Entonces como que hay seres que representan en cada época, digamos, de las festividades y es esto, ¿no? Digamos, como cuando te dicen también, como ves, ya empiezan los vientos de Inti Raymi. O sea, como que cada elemento también cumple su papel. Cuando mi hermana se casó, digamos, en mi caso, como dicen los compañeros, mi familia también fue parte y vivimos toda esta evangelización. De hecho, yo me bauticé bajo la religión mormona. Mi familia estuvo muy inmersa en toda la religión mormona. Y ahorita eso le comentaba a Darío, nosotros empezamos a chocar con la cuestión religiosa cuando empezó el proceso socioorganizativo así fuertemente en Bogotá, porque en mi caso yo recuerdo que ellos como que querían prepararte para irte a la misión y todas estas cosas, y de un momento a otro como que no puedes, las festividades, que eso es malo, que eso, ellos creen en el Espíritu Santo, algo así. Entonces como a las 12 se te va el Espíritu Santo y empiezas a hacer cosas indebidas. Pero pues imagínate yo estando en una celebración con mi familia, donde somos anfitriones, donde llegan las demás familias, donde nos toca atender. Entonces como que empezaron todas esas contradicciones, ¿no? Nosotros ahorita como que decíamos, bueno, esto hasta qué punto, nos decían como, o sea, porque te vienen a imponer algo, a hacerte dudar de algo que durante generaciones viene en tu familia. Entonces es un tema como muy complejo y yo creo que nunca va a haber una respuesta exacta porque cada contexto de cada familia es diferente. Eso le comentaba ahorita a Darío, en nuestra comunidad se ve, digamos, en Bogotá se presencian mucho los evangélicos. Y es como tenaz porque ellos dejan de ponerse, las mujeres de ponerse el traje. A los niños tampoco les hacen como sus vivencias. Yo trabajo en la Casa de Pensamiento Quichua, que son prácticamente como jardines de atención a primera infancia para comunidades indígenas. Entonces, claro, llegan los chiquiticos y hay muchos que no nos los mandan, o sea, allá se rige todo por un plan pedagógico precisamente que va de acuerdo a todas las manifestaciones culturales quichuas, a todo lo que es el calendario agrícola de la comunidad. Y hay niños que no nos los mandan para las festividades, que ¿por qué no? Pues porque eso es del diablo. Entonces mira cómo también entra como a contradecirse, como una lucha entre lo que tú en verdad eres, lo que viene de familia en familia, con las creencias que te vienen a imponer. Entonces es algo muy complejo, pero cuando tú estás en territorio te das cuenta de la importancia y el respeto que hay de las mamas y de los taitas hacia la naturaleza, ¿sí? O sea, como hacia nuestro entorno, que es lo que yo les decía. Entonces cuando tú vas incluso a las comunidades que matan el ganado para la celebración, siempre cogen y piden primero permiso, porque ahí entra también el principio del AINI, que es la reciprocidad. No siempre podemos solo estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, nosotros también nos toca dar, ¿no? Precisamente porque hasta los cantos, porque todas estas cosas, hay miles de maneras en las que las comunidades indígenas ofrecen, dan todas las ofrendas. Cuando mi hermana se casó, ella se casó con alguien de la comunidad y ella se casó, bueno, acá en Bogotá pues mi familia ya es como muy occidentalizada en ese sentido, fue como la fiesta normal, que hasta las invitaciones, todo, listo. Pero en cambio cuando llegué a Ecuador está el tema de la reciprocidad. Entonces allá yo me asombré, digamos, en ese pedo, hermano, porque es mucha gente. Entonces se reúne el novio en la casa, ¿no? Llega la familia en la casa del novio y ahí entra el tema de la reciprocidad. Entonces digamos, yo soy tu comadre, entonces se casó tu hija y yo asistí, te apoyé, te acompañé. Ahora se casa mi hijo
entonces sí o sí, así no hay invitación, tienes que ir porque tengo que apoyar. Y el hombre, como llega con un mediano grandísimo, porque es con frutas, panes, de todo. Entonces él llega, las familias, digamos, los amigos, los compadres, llegan con un montón. Lo que tú puedes dar, una java de cerveza, frutas, panes, todo. Entonces ves como también en la comunidad o sea, es muy lindo y cuando lo vives es súper bonito. Entonces llega todo el mundo, llegan los músicos, lo que yo les decía ahorita, la música para el quichua siempre está presente en todo. Entonces se organizaban todo eso y ya cuando llegan igual a donde la novia, es una conversación muy bonita, porque siento que a veces acá en Occidental como que está la cuestión de que es nuestro matrimonio, yo me caso con mi pareja y ya. Para la comunidad indígena siempre es como una unión entre familias, o sea, ya no es solo mi hija y su hijo, no, somos una unión entre familias, se conversa y se pide permiso. Y claro, o sea, es la abundancia, también eso es lo bonito, la abundancia. Y la invitación cuando ya se reúnen en el pie de mano, tu invitación es de lo mismo que que nos trajeron de parte del novio, te empiezan a dar pancito, pan, la comida, o sea, como que es eso, el dar siempre. Ellos se casaron allá y quisieron hacer un tipo de pachamanca. Bueno, la pachamanca es como una práctica mucho más de las comunidades de Perú, pero la pachamanca es un ritual precisamente en el que hay un hueco grandísimo en la tierra con piedras volcánicas y todo el alimento que va a ser consumido por los que están ahí presentes se cocina ahí, o sea, todo lo ponen ahí en la tierra. Entonces ves como también la tierra también cumple ese papel, o sea, en la unión de estas dos personas estaba presente porque fue guiado por un yachal de la comunidad. Él fue el que los unió, mi hermana y mi cuñado no quisieron nada por de la iglesia. Y fue un ritual muy bonito porque estuvo presente tanto el tema de la tierra, a mí me asombraba mucho eso, que bueno, nos hicieron a los familiares rodear y cada petalito, cada clavel que nosotros poníamos era un deseo para la nueva pareja y para el bebé. Entonces como que hacíamos todo eso. Y me acuerdo mucho, era lo que les decía, siempre están presentes los elementos, siempre está esa dualidad. Taita en Baura, Mamakutakachi, o sea, entonces siento que todo este tema de las creencias van muy de acuerdo y van muy de la mano con el tema de los principios que tenemos como quichuas. Entonces, por ahí dejo mi intervención. La experiencia que hemos tenido como cultura indígena también compartimos mucho en general eso con las otras comunidades y es algo que he venido compartiendo mucho y la experiencia de haber estudiado en el externado de Colombia, porque tienen un programa especial ahí para nosotros los indígenas que se llama PIN, Interacciones Multiculturales. Y obviamente uno cuando no interactúa con las otras comunidades uno piensa que es el único indígena que existe en este mundo, ¿no? Pero no, hay muchos otros indígenas y muchas veces también se comete el error de que pues con solo decir la palabra indígena creen que cabemos en un saco, en un costal todos, y no es así, porque cada quien tiene su diferencia cultural. Por ejemplo, al hablar con el compañero Alexis, no le entiendo en su lengua. Y esa es una riqueza cultural muy fuerte, y de hecho ese programa que tenemos en la Universidad del Externado, y empezamos a tejer ese conocimiento, ¿no? Y al ver a esos otros compañeros, desde mi experiencia, al ver a esos otros compañeros cómo hablan de sus antepasados, cómo desde su gastronomía, su vestimenta, también me genera una punzada en el pensamiento y en el corazón para decirme, hey, ¿qué está pasando contigo también? ¿Qué hay en el lecho de tu madre, de lo que eres como mujer indígena wayú? ¿Cuál es el tejido social que tienes tú también como mujer indígena wayú? Entonces a partir de eso uno también empieza a esculcar, ¿no?, qué tenemos dentro de nuestra casa para poder portar y para poder compartir con los demás. Entonces creo que a través de la danza, que es la yonna, también es una manera que he tejido y he mantenido como esa parte cultural que yo tengo. Y una de las cosas que compartíamos en el espacio que tuvimos ayer en la otra sede es que, o sea, yo tuve una abuela que hasta los 115 años pudo haberme forjado ese conocimiento, ¿no? Mi abuelita falleció a los 115 años y, por ejemplo, fue una mujer que llegó al punto de perder su visión, pero aún así no fue como
una barrera para ella para poder seguir enseñándome, ¿no? Porque éramos una de las más pequeñas generaciones que ella nos dejó. Entonces, al momento para ella poder reconocernos, ella siempre que llegábamos al territorio, ella empezaba a tocarnos el rostro. Eso eran sus ojos. Y ya con todas sus manos ella conocía todo el territorio, se caminaba el territorio sin poder ver, pero ella tocaba y ella ya sabía, tenía en su memoria lo que representaba para ella el territorio. Entonces eso fue para mí también una manera de decirme, entonces de qué manera voy a empezar a tejer mi cultura y también mantenerlo vivo, ¿no? Entonces ahí empecé como socióloga también, que me estoy formando, empecé también a llevar ese tejido, todo ese conocimiento que me ha brindado la academia y preguntarme y sentarme con los niños dentro de mi territorio cada año y me siento con ellos y empiezo a hablar con ellos en mi lengua y es muy hermoso, la verdad, uno sentarse con ellos en círculo y empezar a escucharlos, ¿no? Y a hablar, porque ellos realmente desde su inocencia te generan un tejido sin juzgamiento, sino que ellos dicen lo que realmente siente su alma y su pensar y su sentir como seres indígenas wayú. Entonces, eso también es una manera de seguir teniendo esa supervivencia durante el espacio y el tiempo que tenemos como mujeres indígenas y hombres indígenas wayú dentro del territorio. Tenemos también la gastronomía, que es por ejemplo, en Bogotá, mi mamá siempre me manda chivo. Entonces es como el principal plato de nosotros dentro de nuestra cultura para nuestra alimentación, carne de chivo, y uno cocina ahí y comparte con los compañeros de la universidad. Uno los invita y dice, ven, prueba esto hace parte de mi comunidad y es con lo que yo me alimento, toma chicha. Y ellos muy respetuosamente siempre preguntan, pero, o sea, ¿qué significa? Y uno siempre está enseñándole, y esa manera de enseñar también es manera de tú autoeducarte también, ¿no? Tener siempre presente lo que tú eres, siempre que estás compartiendo ese conocimiento que ya tú traes totalmente. Entonces, algo que yo amé mucho del externado, de la Universidad del Externado también, es que, y era lo que decía, el profesor al inicio, que no sé a veces cómo interactuar con mis alumnos indígenas. Pero la dinámica que siempre nos dan allá es que, bueno, los estudiantes indígenas que tenemos en estos semestres, por favor, se presentan en su lengua y nos cuentan un poco de dónde vienen, de dónde son. Y eso siempre era la dinámica en cada clase. Nos levantábamos y empezábamos a hablar en nuestra lengua y a compartir, y eso también genera confianza, porque muchas veces así de la nada, pues a ustedes les da miedo como que llegar y preguntarnos algo y no saben qué preguntar, porque obviamente hay cosas que desconocen de nuestra cultura, ¿no? Entonces, en la universidad siempre estaba esa dinámica de interactuar con los estudiantes a través de la gastronomía, y se abrían espacios en momentos que había actividad también. Entonces, creo que hay muchas formas de uno seguir sosteniéndose tanto en la parte rural o urbana también. Al momento en que uno sale de su territorio también carga consigo ese tejido, y creo que es la manera en que entra uno a reforzar mucho más lo que es uno, porque es una cosa lo que yo vivo cuando estoy en Bogotá, pero también entro a ser otra persona cuando estoy en el territorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi abuela, siempre la condición que tenía mi abuela era que nunca llegáramos con ropa particular al territorio, porque pues mi papá no es indígena, mi papá es aríjuna, como nosotras decimos, es blanco. En cambio mi mamá sí es indígena, entonces siempre estuvimos educándonos entre ambas familias, entonces en la ciudad tanto como en el territorio, pero mi abuela siempre, la ley de ella era, no, ustedes aquí si van a llegar, lleguen con su manta y van a relacionarse y tienen que también mostrarle eso a los niños, que si ellos salen hacia otro contexto, bueno, allá vivan ustedes lo que están viviendo allá, pero siempre respeten lo que hay acá también. Entonces, no dejen del todo lo que son realmente ustedes. Entonces, ella siempre nos educaba en eso. Entonces, siempre que uno va al territorio, siempre uno tiene ese respeto de, bueno, ya en el territorio siempre he portado mi manta como mujer wayú, y entonces voy a seguir portándolo, porque eso fue lo que tal vez también me dejó como punzada de tejido dentro de mi alma, mi abuela, antes de morir, ¿no?
Entonces, esas son las maneras que hemos venido resistiendo y también a través del tejido, o sea, muchas tradiciones que tenemos también. Los niños hoy, de hecho en La Guajira hay un día especial donde se celebra el Día de la Nación Indígena Wayuu y ese día se hacen los juegos tradicionales, se escoge a la jimot, que es como la señorita, o así como hacen el reinado de Miss, para escoger Miss Colombia y eso. Bueno, dentro de nuestra cultura se hace todo eso y esa mujer tiene que prepararse durante, por ejemplo, cuando nosotras dejamos la etapa de ser niñas, se nos encerraba anteriormente durante 5 años. Y durante esos 5 años nos formaban, nos educaban las abuelas, solamente la abuela, nadie más puede verte durante ese encierro. Entonces ya cuando tú sales de ese encierro se te presentan a las otras familias más prestigiosas, porque en nuestra cultura también se mira mucho el tema de estatus. Entonces se presenta a la mujer cuando sale del encierro durante 5 años y eso también es una forma de educarla, donde su cuerpo nuevamente surge, nace nuevamente y pues entonces cuando se hace ese concurso la mujer tiene que empezar a educarse nuevamente y presentarse y ahí le hacen preguntas sobre medicina tradicional, música, qué significa los apellidos, o sea, un montón de cosas. Entonces eso también es una forma en que también cada año también nos preguntamos quiénes somos y empezamos a tejer quiénes somos en esos espacios. Sería eso.